de la bendición. Y hemos aprendido que la bendición es la autoridad máxima del cielo en la tierra. Ella opera sobre todo y no hay ley natural que se pueda oponer cuando la bendición de Dios está en operación. Gloria a Jesús. Y hemos dicho en estos mensajes que la mayoría de los creyentes llegamos a desarrollar mucha información acerca de la bendición, pero muy poca revelación acerca de ella. Y cuando nosotros tenemos solo información, no es efectivo para nuestras vidas, porque nosotros podemos tener información acerca de algo y no estar operando para nosotros. Pero cuando algo se nos revela, se alumbra para nosotros y entonces será una realidad espiritual para nuestras vidas. Pero yo creo que hace 8 días el Señor fue muy contundente al hablarnos en la realidad de la maldición, porque estamos hablando de la bendición y lo contrario a la bendición es la maldición. Pero en la maldición no en el contexto en que todo el mundo quiere oírla o predicarla o aprenderla. Y cuando hablamos de maldición siempre culpamos a todos menos al causante de la maldición. Cuando hablamos de maldición hablamos de lo que me maldijeron, de lo que un brujo me lanzó, de lo que un hechicero dijo, de lo que un envidioso puede desear contra mí. Y todo eso puede tener una operación real, claro que sí, no lo negamos. Pero mi amado, nada de eso es lo realmente importante cuando hablamos de la maldición. Cuando hablamos de la maldición hay un activador de la maldición real, que es el pecado. No habrá manera, y ahí voy a entrar en materia en lo que Dios esta noche nos quiere hablar, porque yo creo que todos queremos vivir en la realidad de la bendición de Dios, operando en todo lo que nosotros hacemos. Y una de las cosas que tenemos que entender, mis amados, es que no hay manera que alguien que sea creyente o se llame cristiano pueda estar viviendo una parte de su vida, unos días en bendición, otros en maldición. Parece que unos días son muy buenos, parece que otros días son terribles. No sé si alguien se identifica conmigo en eso. Y de repente usted dirá: pastor, yo he tenido años de mucha bendición o meses, y después como que se viene la racha y empiezo a tener tiempo de maldición, de necesidad, de enfermedad, de pobreza. Y mi amado, hay una realidad de esto, y es que no es ese el verdadero plan de Dios, no es ese el verdadero orden de Dios. Y tampoco es real que alguien que ha sido redimido por la sangre de Cristo y que ha sido libre de la maldición del pecado y de la ley, unos días viva en pecado y en maldición y otros días viva en bendición. No hay manera que eso sea real, pastor. Y entonces, ¿por qué yo veo que eso es real en mi vida? Por una sola cosa: porque todavía seguimos viviendo en lo que activa la maldición, y es el pecado. Siempre que hablamos de el pecado, hablamos de los pecados, las transgresiones. Yo le podría pedir a usted esta noche en este mensaje: piense en pecado y dígame algo que usted relacione con pecado, y cada uno inmediatamente iría a uno de los frutos del pecado y me diría orgullo, otro me diría mentira, otro me diría fornicación, otro me diría engaño, otro me diría codicia. Porque siempre que pensamos en pecado, no pensamos en el fondo del pecado, sino que pensamos es en los frutos del pecado. Se fue la iglesia. Diga los frutos del pecado. Yo he puesto esta ilustración algunas veces y la voy a volver a poner esta noche. Si nosotros somos buenos podadores de árboles de pecado en nuestras iglesias, haremos un gran mal a nuestros oyentes y a nuestras ovejas. Hablo de nosotros, los que predicamos y los que pastoreamos por la gracia de Dios, porque podemos convertirnos en buenos podadores de árboles de pecado. Y hoy hacer que yo, a través de todo lo que le enseñe, le hable de los pecados, y yo trabaje en un mensaje buenísimo contra su orgullo, contra su fornicación, contra su avaricia, contra su mentira. Wow, y al final hacemos un llamado al altar y usted se arrepiente de su mentira y usted sale libre de la mentira, y usted dice: ya aprendí que tengo que pelear contra eso y nunca más, y hoy me voy contento. Y yo acabo de podar el buen fruto de pecado con el que usted llegó a este lugar.
Pero resulta que hay una ley natural que nos muestra que cada vez que nosotros podamos un árbol, el árbol se pone más frondoso. Resulta que cada vez que nosotros podamos un árbol y lo arreglamos y lo ponemos lindo porque trajo ciertas ramas que no están bien, se pone lindo, se pone frondoso, se pone verde y se pone más grande. Y ahí el asunto con los creyentes que venimos a podar culto tras culto y a la semana siguiente vienen más cargados de fruto de pecado. Porque no se trata de aprender a bregar con los frutos del pecado. Se trata de saber el fondo del asunto, el pecado en el corazón del hombre, la simiente, la raíz del pecado que está en el corazón del hombre. Pastor, pero yo vine a una noche de viernes donde la mayoría de la gente se quedó en internet. Yo vine hasta acá, o yo me conecté y otros todavía están viendo el otro partido de la eliminatoria, o no sé qué están haciendo, y usted me va a salir a mí. Yo vine a oír bendición y usted me va a hablar del pecado. ¿Qué tiene que ver el pecado con bendición? Bueno, mi amado, que si nosotros no entendemos la realidad del pecado en nuestra vida, seguiremos viviendo toda la vida en una vida de información de la bendición, activando la maldición en nuestra vida todos los días a causa del pecado. Piano solamente, gracias por ahora. Quiero que me oigan bien lo que estoy diciendo, por favor. Y yo sé y se lo pido, igual que el mensaje del viernes pasado, debería oírlo una vez y otra vez, y tal vez una tercera y ojalá una cuarta vez. Yo no lo estoy diciendo para que tengamos seguidores o usted y yo diga, wow, ¿cuánto han visto? A mí no me interesa nada de eso. Me interesa y me emociono y me alegro, es porque veo que usted está oyendo la palabra y a usted le interesa volverla a oír para crecer y entender la realidad de la palabra. Voy a sonar muy duro ahora. El hecho que a usted y a mí, alguien que se llame profeta o apóstol o pastor o evangelista o autoridad espiritual, a usted y a mí nos bendiga, no hará real que la bendición opere efectivamente en nuestra vida. A eso es que la iglesia y la gente va a las congregaciones. Y la multitud corre donde hay un invitado internacional que les va a decir lo que quieren oír y les dice, les bendigo, y todo el mundo se va. Wow, y salí bendecido. Con un pequeño problema llegan a la casa a seguir viviendo la misma vida de pecado de siempre. El problema no está en el apóstol, en el profeta, en el pastor. El problema no está en el que te bendiga. El problema está en nosotros, que aunque me bendiga el Papa si quiere, llego a mi casa y el mismo orgullo y la misma raíz de pecado que hay en mí, que da frutos en mentira, en idolatría, en avaricia y en una cosa y en otra, hace que la maldición sea activada efectivamente en operación en mi vida. Y usted pudo haber recibido la bendición del más grande que usted se imagine, que para usted es el más grande en la tierra. Bendito eres, lo creo, lo recibo. Pero si cruzando esa puerta la avaricia, por ejemplo, o la codicia, 10º mandamiento, está en operación en mi vida. ¿Sabe usted que codiciar es simplemente creer que eso que tiene otro yo lo merezco? Bueno, gracias a Dios que aquí nadie nunca ha codiciado en ese orden de ideas. Nadie nunca, bendito Dios. ¿Qué hago yo aquí en este trabajo si yo le sirvo a Dios y el otro, el de allá, el infeliz, ese impío se gana no sé cuánto, y yo que busco a Dios, yo mereciera más? Usted está codiciando algo, porque codiciar es querer tener todo lo que Dios todavía en su gracia no me ha dado. Como quienes codician la mujer de su hermano. Pero mi hermano, usted no ha vivido ni un día con la mujer de su hermano. Cuando vive un día con ella, la va a dejar de codiciar. Tiene los mismos problemas que la suya. Dios mío, se fueron todos. Los de la transmisión también se fueron. No, ahí están, ay Dios. Pastor,
bendígame. Yo quiero que a partir de hoy usted me bendiga hasta las medias, y que todo en mi vida sea diferente. Mire, yo puedo orar toda la noche, escupirle la cabeza toda la noche orando por usted. Si mañana que usted salga de aquí, apenas salga, en su corazón sigue brotando el mismo fruto de pecado, la maldición inmediatamente será activada para operar en todo lo que usted y yo hacemos. Aclaremos algo para poder continuar en esta noche. Si el pecado está vigente, activo y vivo en nosotros, la bendición de Dios nunca estará en operación en nosotros. Eso no es una frase de esas que van a anotar y van a guardar porque no les interesa, pero sería muy importante que la recordaran. Si el pecado está activo en mi vida todos los días, la bendición nunca estará en operación sobre mí. Y el domingo estaré mostrando en la condición de un corazón que carga la bendición. Estaré mostrando el corazón de Jacob. Jacob desde antes de nacer estaba bendito. Dios dijo: a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Antes que naciera, Dios dijo: el menor bendecirá al mayor. Y aún así Jacob nunca vio la operación de esa bendición en su vida. Cargaba bendición, la bendición nunca hizo nada a su favor, porque el pecado era una realidad en su vida. Esta mañana yo envié algo que Dios me habló referente al pecado. No sé cuántos lo recibieron, diciendo: el pecado es autoidolatría. Pecar es escoger adorarme a mí antes que a Dios. Es escoger agradarme a mí aunque desagrade a Dios. ¿Se da cuenta que cuando hablamos de pecado hablamos siempre de los frutos? No hablemos del fondo. ¿Por qué un hombre fornica? Porque ese hombre quiere complacerse a él mismo y a su propia carne, aunque agravie y contriste a Dios. ¿Por qué yo miento? ¿Alguien ha mentido alguna vez aquí? Yo creo que nadie, gloria a Dios. Pero los que alguna vez han mentido, ¿por qué miente el ser humano? ¿Para qué? Para quedar bien, para salir de una situación diciendo: esta mentira, yo quedo bien, aunque contriste a Dios. Pecado es mucho más allá que el acto mismo. Pecado es el fondo, donde yo quiero agradarme más a mí mismo que a Dios, donde yo prefiero adorarme a mí que adorar a Dios, donde yo prefiero, o más bien yo creo que yo soy el dueño de mi propia vida y no Dios. Pero hay una realidad, y es que es la realidad diaria cuando escogemos libremente el mal por la naturaleza de pecado que está en nosotros. Diga: naturaleza de pecado. Diga: naturaleza de pecado. Dígalo fuerte. Diga: naturaleza de pecado. Y hace 8 días en Romanos capítulo 7, en un estudio que hicimos de todo el capítulo, nos dimos cuenta cómo es que opera el pecado, para llegar a la conclusión cuando el apóstol Pablo dice: miserable hombre de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Pero yo quiero entrar esta noche en una realidad, hablando de la bendición, para poder salir de este asunto de la maldición y definitivamente entender cómo es que yo voy a ser libre del pecado, para que deje de vivir en maldición y yo empiece a ver la bendición de Dios operando en todas las áreas de mi vida. ¿Alguien todavía le interesa la bendición o ya no la quieren? El texto central sería Gálatas 3:13. Tome nota allí, por favor, si lo está haciendo. Gálatas 3:13. Y quiero que lo coloquen allí, aunque vamos a devolvernos para mirar todo el contexto de este versículo. Pero dice: Cristo, dígalo conmigo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Diga: maldición de la ley. ¿Alguien recibió el mensaje del viernes pasado? Los que están aquí todos ya lo escucharon. Si no lo ha oído, debe oírlo, por favor, porque esto va completamente conectado al mensaje de hace 8 días. Usted hoy se va a sentir un poquito incompleto y puede que no entienda todo. Debe oírlo, porque me tocaría devolverme 1 hora y nos iríamos a las 10:30. Bueno, si quiere lo hacemos y vamos a Romanos 7. No, yo estoy bromeando. ¿Por qué la maldición de la ley? ¿Por qué no dice la maldición del pecado? ¿Por qué no dice la maldición del orgullo? ¿Por qué no dice: Cristo me libró de la maldición de la mentira, de la idolatría, de la codicia? Porque yo no sabría que la codicia es pecado si la ley no me muestra que es pecado.
Yo no sabría que la mentira es pecado si la ley no me muestra que mentir es pecado. Yo no sabría lo que es pecado si la ley no me muestra lo que es pecado. Por eso es tan necesario regresar a la iglesia de Cristo, a la predicación real de la ley de Dios, hasta un día cuando todos los creyentes digan como David: oh, cuánto amo tu ley, Señor, en ella encuentro mi delicia. Mire, hasta cuando lleguemos a la realidad del Salmo 1, mire, yo le voy a mostrar esto. Yo quiero verlo a usted algún día en esta realidad. Algún día yo quiero verlo a usted ahí en el Salmo 1:2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y entonces será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Ahí la bendición ahí la bendición fortalecerá o plantará o hará radical ese árbol para que no se mueva. El asunto es que la gente quiere vivir en la bendición o en las bendiciones sin entender que la ley es la realidad de Dios que me muestra su mandato para que mi pecado sea revelado. Escúcheme muy bien lo que yo le estoy diciendo. El apóstol no dice: nos liberó de la maldición del pecado, sino de la maldición de la ley. El asunto está en que nadie podría por sus propias fuerzas vivir de acuerdo a la ley. El único ser que pisó esta tierra, que logró vivir en la ley completa de Dios, que cumplió la ley, en él se cumplió la ley y los profetas, se llama el Señor Jesucristo. Él fue el único que cumplió la ley judicial de Dios, porque Él fue el que pagó el precio por el pecado. Él fue el que cumplió la ley sacrificial o sacerdotal, porque Él fue el Cordero de Dios sacrificado en la cruz. Pero Él también fue el sacerdote perfecto para oficiar la redención del hombre. Pero como si fuera poco, esas son las tres leyes: la ley sacrificial o la ley sacerdotal, la ley judicial y la ley moral de Dios. Diga: la ley moral de Dios. Y referente a la ley moral de Dios, Jesús nunca pecó contra ella, pero nosotros sí. Así que lo que nosotros estamos operando en nuestra vida es la maldición de la ley. Que cada vez que yo, como lo vimos hace 8 días, veo el mandamiento, me aflijo, lloro y digo: ay de mí, porque yo no puedo vivir en ese mandamiento. La ley tiene un solo propósito: llevarme y arrastrarme hasta la esquina, como si fuera un cuadrilátero, contra las cuerdas de la gracia, donde solo la gracia me puede librar de la maldición de la ley que me muestra la condición de pecado que hay en mí. Pero yo tengo que decir algo con mucho respeto esta noche a la iglesia que esta noche me ve, y a los que me están escuchando o viendo en este asunto de la transmisión, o los que verán este mensaje. Escúcheme muy bien. Si usted dice ser creyente y usted lleva no sé cuántos años en una iglesia, pero usted nunca ha tenido un encuentro real con el pecado, de tal manera que usted haya llorado amargamente por la condición de su pecado, hasta llegar contra la esquina de las cuerdas donde solo la gracia a usted lo libraría de sí mismo, usted no es salvo. Usted solamente ha sido un buen asistidor de cultos. Usted solamente ha sido entretenido por los mensajes que le prometen profecías falsas acerca de lo que Dios hará, y te prometen aquello y lo otro. Y es más, siempre esto clase de profetas que se llaman profetas profetizan todo lo que tú quieres oír, que el dinero te daría, que el trabajo te daría. ¿Por qué no profetizan la verdad en el corazón del hombre? El hombre debe saber la mala noticia del pecado en su corazón, para que un día pueda estar frente a la buena noticia del evangelio y decir: ay de mí que soy pecador. No, pastor, no se haga fiestas un viernes a esta hora. Yo oyéndolo a usted, yo pongo YouTube, hay muchos buenos predicadores diciendo cosas más emocionantes. Tú puedes escoger y cambiar ahora, o tal vez decidir no volver a esta iglesia, irte a una de las multitudes donde te entretendrán. Y hay una realidad, mi amado: yo sé que el hombre no quiere oír cuando es confrontado con su propio pecado, porque el hombre siempre quiere salidas fáciles.
¿Qué está pasando con mi hogar, pastor? Tranquilo. Tú necesitas una pseudopsicología evangélica donde te sientan y te dicen con tu pareja: mírame, mírense a la cara, ahora pídanse perdón 100 veces, y ahora tomen un papel, escriban lo que les ha herido, échenlo al fuego, y ahora pongan una botella de vino y crucen los brazos y diga: te amo. Esas son las estupideces que hacen en todas esas terapias psicológicas de pareja. No, yo le voy a decir cuál es el problema. El problema de ese hogar es que son dos corazones. Todos los días choca el pecado de él contra el pecado de ella, el orgullo de él contra el orgullo de ella, la egolatría de ella y la egolatría de él. Ninguno quiere perder, ninguno quiere dar el brazo a torcer. No hay un humilde que baje la cabeza. No hay un hijo de Dios ahí que diga: perdono y pido perdón. El problema no es la psicología, el problema es la condición del corazón. Por eso yo no creo en creyentes que se divorcien. Y voy a decir algo pesadísimo a continuación. Aún si ha habido adulterio o un pecado moral en medio de esa pareja. Porque yo he visto impíos perdonar esa clase de faltas. Pero la religión de ese hombre o esa mujer dice: no, porque yo he sido tan santo que yo jamás perdonaría a esa persona que sea un adúltero. Lo dejo para siempre. O sea que tú mides de acuerdo no al amor de Cristo que está en ti, sino a la ley de tu propia religión que te mide. Wow. Con esto yo no estoy justificando el adulterio de ninguna manera. Con esto lo que yo estoy diciendo es que si tuviéramos más de Cristo y menos de nosotros, menos divorcios habrían en nuestras iglesias. Pero vamos al fondo. ¿Por qué ese asunto inmoral? Porque no hay vida de Cristo. Porque a esa persona le enseñaron a servir, a cantar, o a hacer grupos familiares o células, unirse en las casas o lo que sea, o a ser diácono, ujier, lo que quiera. Pero nunca le enseñaron la condición de su corazón de pecado para conocer a Cristo. Y entonces tenemos gente convertida a los ministerios, pero no convertidas a Dios. Cristo, solo Él, nos redimió. ¿Entiende usted el término redención? ¿Cuántos redimidos hay aquí? ¿Entiende usted el término redención? ¿De verdad lo entiende? ¿De verdad lo comprende? Ahora le pregunto, ¿de verdad vive en esa condición? Porque quien tiene el corazón de un redimido no tiene derecho a exigencias. Quien tiene el corazón de un redimido no tiene derecho a reclamos, y mucho menos a la estupidez que hoy muchos predicadores predican diciendo: ¿estás ofendido con Dios? Mi amado, un verdadero redimido se ofendería con aquel que lo compró cuando él no valía nada, cuando iba camino al infierno, cuando yo estaba en la plaza pública como la mujer de Oseas, cuando yo era una cualquiera como la mujer de Oseas, y Jesús salió así como salió el profeta, pagó el precio por mí, y digo: te compro aunque no vales nada, te compro y te amo aunque no vales nada, y te doy un nuevo nombre y te doy una vida eterna aunque no la merecías. Lo único que merecías era la ira de mi Padre, pero yo me pongo entre la ira de mi Padre y tú para que tú seas salvo. Eso es redención. Me compraron al precio que yo no merecía. Pregunto, un redimido que no tenía derecho sino al infierno, ¿reclamará a Dios? ¿Se ofenderá con Dios? ¿Andará diciendo: qué pasa? Que este año empezó tan difícil. ¿Dónde está el Dios al que le he servido? Oh, no, no. Un redimido diría: puedo llevar 20 años sirviendo a Dios tal vez, y si Él me ha dado lo que tengo, Él es el que sabe lo que puedo tener. Si Él no me ha dado más, Él sabe hasta dónde yo puedo administrar, y solamente soy lo que Él quiera que soy, y tengo lo que Él cree que yo puedo tener. Alguien dice amén esta noche. ¿Cómo cambia todo cuando entendemos redimidos, comprados por precio? ¿Y quién te dijo que un redimido ahora dejó de ser esclavo del pecado y ahora en Dios es libre para hacer lo que le dé la gana? No, mi amado, yo era esclavo del pecado, vendido a la maldad. Ahora otro me compró, ahora le pertenezco
obedezco a otro y ahora soy esclavo por amor a Él. Y por eso digo como Pablo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en esta carne, que todos los días quiere pecar, que todos los días quiere activar la maldición por el pecado, pero esta vida que ahora vivo en esta carne, ya no la vivo yo, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el que me amó y se entregó por mí. Alguien dice amén. Aleluya. Oh, a mí me emociona el evangelio. A mí me apasiona el evangelio, Maranata. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición de la ley? Que yo no podía cumplir la ley. Que la ley aparecía, el mandamiento aparecía frente a mí y yo decía, oh Señor, yo no puedo dejar de codiciar. Yo soy un codicioso por naturaleza. No, pero gracias a Dios que aquí todos los, wow, me sentí mal diciendo eso. Señor, yo no soy un envidioso. El mentiroso no miente porque es que fue débil. El mentiroso miente porque es mentiroso. ¿Y por qué el mentiroso miente? Porque es mentiroso, porque está lleno de mentira, porque está lleno de maldad, porque está lleno de pecado. Pastor, yo llevo más o menos no sé cuántos años en el evangelio y yo creo que yo sinceramente nunca he llegado a esa condición de la que usted habla. Es más, a mí un día me dijeron, repita conmigo. Y yo repetí esa oración de fe, pastor, y ese día fue el día que yo sentí como que lloré. Yo sentí algo que fue la semilla del amor de Dios en mí. Y ya para acá ha sido una pelea y una lucha con el diablo hasta aquí. Hace 8 días dije algo que causó mucha polémica. No necesitaríamos diablo para toda la maldad que nosotros vemos a nuestro alrededor. Quita el diablo de la escena y el hombre sigue siendo y haciendo del mundo cada día peor. Porque es la maldad que está en nosotros. Bueno, en mí entonces, perdóneme, la maldad que está en mí, o que había en mí antes de la simiente de Cristo. Pastor, yo nunca, de verdad, créame, perdóneme que le diga, pero nunca yo he llegado a esa condición de yo sentir que yo he tenido que llorar amargamente porque me di cuenta cuán vil pecador soy. Pastor, entonces no sé qué pasa conmigo. Bueno, de pronto nunca has tenido la realidad de la convicción de pecado para entender entonces las buenas nuevas del evangelio. ¿Qué piensa usted que son las buenas nuevas del evangelio? Que yo le anuncie hoy que mañana comprará ese carro de los sueños. Que yo le anuncie a usted que este año será el año que la sacaremos del estadio. Mire, ¿qué no ganamos con sacarla del estadio si nos sacan de la vida eterna? ¿Qué quiere usted este año? Yo quiero a Dios. Yo quiero su realidad. Yo quiero su palabra. Yo quiero realmente vivir en la bendición de Dios que anula la maldición del pecado en mi vida. Porque si digamos que se pudiera, vamos a decir que se puede. No se puede. Ok, diga no se puede. Pero digamos que se pudiera. Que yo le bendiga a usted y la bendición empiece y usted salga de aquí y la bendición empiece a operar sobre usted. Si se pudiera, pero la bendición no ha hecho el cambio interno de anular la ley del pecado en mí. Mañana, es más, no creo que no alcance ni hasta mañana. Yo creo que ahorita llegando a mi casa, esta carne pecadora, hoy mismo anularía esa bendición, porque activo el pecado otra vez en la realidad de la maldad que hay en mi corazón. Pastor, pero denos una luz de esperanza, sáquenos de este atolladero, porque entonces ¿cómo es que esto funciona? Si a mí me enseñaron que toda la vida era hacer y hacer y leer la Biblia y tratar de vivir como dice la Biblia. No importa, toda la vida se ha leído la Biblia y has entendido el mandamiento, me parece muy bien, no es malo, va a sumar a todo lo que ahora estás aprendiendo. El asunto es que todo ese mandamiento no se puede vivir a menos que la nueva vida de Cristo esté en nosotros. Lo he dicho una y otra vez y lo repetiré esta noche en esta serie de la bendición, que hemos llegado a un nivel tan bajo en lo que nos llamamos la iglesia del Señor,
donde esto que se llama evangelio, que se llama nacer de nuevo, que se llama la vida de creencia real, por fe, por gracia, la justificación por medio de la fe, todo esto hemos llegado a caer tan bajo que todavía en muchos lugares es el curso que se llama Discipulado capítulo 1.1. Y la gente lo aprende y la gente dice: sí, soy justificado por la fe, por medio de Jesucristo, amén, tengo paz para con Dios. Y se lo aprendieron. Y de ahí para allá, ya, están listos para liderar. Y estás listo para lo más grande. Mi amado, yo le hago una pregunta: ¿habrá algo más grande que la cruz? ¿Habrá algo más grande que la justificación? ¿Habrá algo más grande que yo era impío y el justo se hizo pecador por mí y me dio su justicia para que el Padre me aceptara? Yo le pregunto: ¿habrá algo más alto que eso? La iglesia necesita con urgencia regresar a la realidad del verdadero evangelio, no de la emoción, no solamente de la capacitación de liderazgo, de esto y de aquello. No solamente eso. Nunca Cristo será el capítulo 1 del punto 1 de un discipulado. Él es el principio y el fin. Yo sueño el día en que a las iglesias de sana doctrina corra la multitud como corre al entretenimiento. Yo sueño ese día, porque eso vendrá antes del fin. Yo sé que lo vamos a ver. Yo sueño el día que yo veo una iglesia hambrienta y madura por más de Cristo, que no tenga comezón de oír, que no quiere que le rasquen el oído con fábulas y con enseñanzas baratas, con historias. Oh, mira, Sansón cayó en la mano de Dalila, porque es que Sansón, historietas que aunque están en la Biblia, si no te llevan en el camino al Calvario, no sirven. No sirven. Porque Cristo está desde Génesis 1:1 hasta Malaquías 4, y hasta Mateo cuando lo ve, y hasta Juan 1 cuando Juan Bautista dijo: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy el tiempo si no está rindiendo nada. Hace 8 días iba a esta hora, hace 8 días a esta hora era las 8:30. Hoy no, hoy faltan 10 para las 9. Wow. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Por qué? Léalo conmigo, ¿por qué? Ahí está la respuesta. ¿Cómo nos libró Él de la maldición de la ley? Porque Él fue hecho por quienes. Pero dígalo con convicción. Diga: por mí. Diga: Él fue hecho por mi maldición. Wow, Dios mío, que llegue un día en que eso sea tan real en nuestro corazón. Porque ahí ese día la bendición empezará a operar. Que yo no tengo nada que hacer para agradar a Dios, porque yo no podía hacer. Hubo uno solo que pudo agradar al Padre, porque Él fue hecho maldición por mí. La única manera de ser libre de la maldición de la ley es que hubiera una víctima, y es que hubiera un enjuiciado, y es que hubiera uno que pagara el precio de la ira de Dios por el pecado. Pastor, eso yo me lo sé desde que cuando comencé. Sí, como información, pero no te veo en esa realidad, porque no te veo en la vida de Cristo. ¿Y cuál es la vida de Cristo? Una vida de santidad que da unos frutos sobrenaturales, de tal manera que tú vives en amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe. ¿Se fueron todos? Y que de repente me paro enfrente de la higuera y digo: era tiempo de dar fruto, sécate de la raíz. Y sigo. Y al otro día paso y todo: ¡ay! Se secó la higuera. Sí, que yo vivo en la operación de la bendición. El mundo anuncia que falta no sé cuánto para una buena cosecha, y usted dice: no, momentico, ¿cuánto faltaba para la cosecha? 4 meses, dijeron los discípulos. No, miren otra vez, la cosecha ha llegado, los campos listos. Todo el mundo habla de esa parte de la bendición. Es la emocionante. Esa es la parte emocionante de la bendición. ¿Cómo quisiera yo predicar todos estos mensajes de esa sola parte de la bendición? Porque eso emociona. ¿Qué es la bendición? Que yo tenga unos panes, unos pececitos, y que yo diga: siéntenlos en grupos de a 50, y hay más de 25,000, no hay problema. Y hizo Dios lo mismo que hizo desde Génesis 1, y los bendijo.
cuando bendijo los panes y los peces, ¿qué pasó? Se multiplicaron y sobraron. La primera vez 12 y la segunda vez 7 cestas llenas. ¿Cómo quisieran que yo me quedara hablando de la bendición en esa operación? Pastor, eso es, que me pare frente al mar tormentoso y le diga: viento, calla, mar, enmudece. Y hubo gran bonanza. Esa es la bendición que opera por encima de toda ley natural de este mundo. Qué emocionante eso, pastor. Esa es la línea que usted debe seguir. Yo le aconsejaría que si usted quiere ver más gente aquí, usted tiene que irse por ese lado. El problema es que usted y yo, en la condición de pecado en la que vivimos, podemos pasar la noche entera diciéndole a ese mar: ¡calla! Y hasta quedar difónico. Y el que enmudece es usted. Porque la bendición no opera donde el pecado está vivo. ¿Dónde está todo este asunto? Y creo en el confesar, y se los enseñé algún día, que declarar o confesar es hablar en voz alta lo que oí de un anuncio celestial. Se los enseñé hace mucho tiempo atrás. Yo creo en eso. Pero ¿dónde está el problema del entretenimiento de la iglesia hoy? Que le enseñan a usted a declarar, a proclamar, a confesar, hasta mandar y hasta no sé cuántas cosas más, que usted lleva 40 años ahí dándole a eso. Proclamo que este es mi año, declaro que esta vez sí, yo profetizo que ahora sí. ¿Cuánto tiempo anda usted diciéndole a esa higuera muerta que este año va a resucitar? Se llama empresa, se llame hogar, se llama lo que es, como se llame, y dele. Y esa higuera cada vez más seca. Y usted: pero ¿qué pasa? No, no hay problema. Dice que yo tengo que hasta que. Y ahí proclamo. No, tranquilo, mire. Yo le voy a quitar esa carga de encima. El asunto no está en la higuera. El asunto está en que la voz que habla no tiene autoridad, porque la bendición no puede salir en autoridad de un corazón que todavía vive en maldad y en pecado. Entonces yo empezaría a trabajar con ustedes de tal manera que vamos a erradicar del corazón la simiente, la raíz de pecado, para que la simiente de justicia llamada Cristo sea sembrada en tu corazón hoy, de tal manera que de verdad, ahora sí, mañana o pasado o finalizando este año, no hay afán para eso. Entonces tú vayas y tal vez montes un negocio de 4 dulces o 5 chicles. Voy a poner un ejemplo así para no ofender a nadie. Y tú digas: este es el año donde estos 5 chicles se van a multiplicar de tal manera que Dios va a bendecirme sobrenaturalmente. Wow. Y de repente tú dices: está pasando, Dios mío, yo no creí que con esta semillita de 5 chicles Dios me habría prosperado de esta manera. ¿Dónde está la diferencia? ¿En la proclamación? No, en la autoridad de la boca que salió de un corazón transformado por la bendición. No sigamos por las ramas, no sigamos arriba, vámonos al fondo del asunto y miremos que lo que no funciona tiene una sola raíz: el pecado en activación y en realidad en nuestras vidas. Pero eso va a ser cambiado en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Note usted que de todas maneras le estoy predicando. No diga que me quedé enseñando. Estoy predicándoles también hoy. Que a mí Dios 3 veces me ha probado diciéndome: ¿le predicarías eso a 1? Sí, Señor. ¿Le predicarías eso a 10? Sí, Señor. ¿Le predicarías eso a 100? Sí, Señor. ¿Le predicarías eso a 1000? Sí, Señor. ¿Le predicarías eso a 10,000? Me dijo la última vez. Sí, Señor. ¿O será que cuando lleguen los 1000 cambio el mensaje y empiezo a hablar solo de la bendición que ellos quieren oír, para poder decir que ahora soy uno de los megas? Yo no quiero sino un omega, que es el alfa y omega. Y no estamos en contra de la multitud, porque seríamos antibíblicos. Que Pedro predicó, y la primera vez que él predicó el evangelio verdadero, 3,000 se convirtieron. En la segunda, 5,000, y tuvieron que irse a las casas a reunirse porque no había templo para albergar a esa gente. Así que no es de eso que estamos hablando, pero estamos hablando de algo verdadero, de algo real. Pastor, he orado a Dios tantas veces por un buen empleo. Llego y Dios algunas veces me ha respondido, me lo ha dado, pero no sé qué pasa. Al tiempo todo se cae, todo se daña, todo se pierde. Empiezo en algo y de repente no sé, algo empieza a fluir bien y en un tiempo, wow, todo se va abajo. Pastor, y me han enseñado siempre que es el conflicto contra el diablo. Pastor, siempre me han dicho que es porque como yo soy del otro ejército,
En ese ejército siempre habrá una oposición. Mira, yo no voy a decir que eso es mentira, todas esas son medias verdades. Pero lo que tal vez nunca nos han enseñado es el fondo del asunto, donde a lo mejor Dios sí nos ha dado algunas veces puertas de gracia, y Él ha querido que la bendición opere en nuestra vida, pero nuestro pecado activa el poder de la maldición, por donde entra la ruina, por donde entra el pecado, por donde entra la necesidad, por donde todo lo que no espero que pase empiece a ocurrir. Pero yo lo quiero a usted, por el evangelio y por Cristo, librar para siempre de eso. Porque ahí dice que Él nos libró y nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Yo me sentiría muy bien de terminar ahí, y mi mente religiosa diría: usted hoy no predicó nada. Pero créame que hoy he predicado todo. Ay, Señor. ¿A qué horas a los cristianos de hoy se nos volvió la moda el llamado o la llamada revelación? Donde queremos oír el último grito del verso, que saqué una interpretación que nadie ha oído. Y escúcheme bien, que esto que yo le estoy diciendo no lo ha dicho nadie. Wow, fracasó el apóstol Pablo, fracasó el apóstol Pedro, y tú eres más alto aún que el mismo Jesús. Mire, si usted quiere oír un buen predicador, usted tiene que ir al Sermón del Monte. Es el mejor mensaje y la mejor predicación de todos los tiempos, y la predicó el mejor predicador, el que Spurgeon dijo que era el príncipe de los predicadores. De hecho, Spurgeon nunca dijo que él era el príncipe, eso lo dijo muchos años después un hombre que lo seguía a él, pero él nunca lo dijo en vida. ¿Terminamos o qué hacemos? Gálatas capítulo 3 versículo 1, para yo cerrar, aunque ahí comenzaría, que ahí es donde yo iba a empezar. ¿Se acuerdan que le dije que leíamos el verso y nos devolvíamos al comienzo? Bueno, vamos a leerlo. Oh colombianos insensatos, ¿quién os hechizó? ¿Quién les predicó ese otro evangelio? ¿Quién les enseñó el tratar de ganarse a Dios por sus obras? ¿Quién les enseñó el pacte, el selle? ¿Quién les enseñó el atento a lo que diga el profeta? Lo que el profeta hace es adivinación y no revelación de la palabra. ¿Quién los hechizó de esa manera? ¿Quién los fascinó? Insensatez es simplemente una palabra que indica que se ha perdido la cordura, que se ha perdido el sentido común, la razón. Alguien insensato, uno dice: ¿qué le pasó a este insensato? Perdió el rumbo, perdió lo sensato, perdió lo, ¿cómo llamarlo? Alguien me ayude con otro sinónimo. Perdió la cordura. Por ejemplo, ver un hombre en adulterio es un hombre muy insensato. Perdió la cordura. Es tan insensato que no sabe que esa mujer es una fosa profunda de la cual él nunca saldrá, y que para caer en adulterio solamente hay una sola cosa, y es que contra quien Jehová estuviere airado caerá con ella. Cada vez que yo soy tentado o usted es tentado, pero no caemos en la tentación, yo digo: Jehová está conmigo. Ay, Dios mío. No, usted dice: Jehová está conmigo si llega en el carro del año. Usted dice: yo estoy bendecido. ¿Por qué? Porque mira mi casa, mira mi carro, mira mi empresa, mira todo lo que Dios me ha dado, aunque voy camino al infierno. Eso no es bendición. Así usted diga que eso es bendición, eso no es bendición. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Diga la verdad. Diga la verdad. A vosotros ante cuyos ojos
Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Si usted nunca ha oído el evangelio, que usted le presenta a Cristo como crucificado, usted nunca ha oído el evangelio. Todos quieren predicar del resucitado, todos quieren predicar del que hacía las grandes campañas de milagros. Pero el Cristo más grande que el hombre necesita es el Cristo más menospreciado. El Cristo más alto que los hombres necesitan es el Cristo que los hombres más menosprecian. Y el Cristo que los predicadores más deberían hablar es el que ellos no quieren hablar, el Cristo crucificado. Porque es allí donde el hombre puede tener una reconciliación con Dios. Siga por favor, hija, gracias. Y yo voy terminando allí. Esto solo quiero saber de vosotros. Maranata, yo les hago una pregunta esta noche, a ver si usted ha entendido el evangelio en estos años que yo le he enseñado. ¿Usted recibió el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pastor, la verdad yo nunca he recibido el Espíritu. Ah, bueno, eso es otro asunto. Pero en ese camino vamos. Porque así quedaron muchos. Empecemos por el principio, pastor. Recibí el Espíritu. Yo no creo que lo haya recibido. Vamos bien, tranquilo. Vamos muy bien. Paramos un minuto para aclarar recibir el Espíritu. Porque ahí Espíritu está con E mayúscula. ¿Qué es para usted recibir el Espíritu? Pastor, es fácil. Es un momento donde esa agrupación está tocando al estruendo. Usted está orando en una lengua más que nunca. Y de repente yo empiezo a sentir que la mano que siempre me tiembla se está moviendo sola, que el pie que siempre se mueve empezó a moverse solo. Y de repente usted se baja y cuando menos yo pienso usted hace y ¡pah! Caí y empecé a revolcarme y pasó de todo y me paré de allí y recibí el Espíritu. Me estoy metiendo con su pentecostalismo. Ay, Padre Santo. Pastor, una pregunta: ¿es que esta iglesia es bautista? No, aquí creemos en el mover pentecostal del Espíritu. Pero vamos a ponerlo en orden. Porque yo vi mi generación perdida que se revolcó en el piso. Y los que traían de ciertos lugares que eran adúlteros, fornicarios, ávaros y mentirosos, sabían provocar ese mover falso. Sabían tocar las frentes. Eso, hay un capítulo del Chavo del 8, era muy parecido. Tóquelo, toque a su hermano, tóquelo. Usted estuvo ahí también. Tóquelo, tóquelo nomás, tóquelo. También le daba. Pastor, tenga mucho cuidado. Usted se está burlando de lo que hace el Espíritu. Jamás haría yo una cosa así. Lo que me burlo es de la hechicería, en la mentira que la iglesia piensa que es recibir el Espíritu. ¿Por qué, pastor, usted se atreve a meterse con eso? Porque a los que yo vi temblar por años, nunca los vi temblar de temor de Dios ante Él para no pecar, ante Él para ser marido de una sola mujer, ante Él para honrarlo y servirle con su vida, ante Él para decir: realmente no estoy aquí por dinero, y no sacarle la plata a la gente e irse con la plata y la gente quedar entretenida porque sudó y se movió. Y esa gente que se revolcó, yo la vi pararse de allí a seguir matando, literalmente, a seguir odiando, a seguir fornicando, a seguir adulterando. Me va a decir usted a mí que eso es recibir el Espíritu Santo? De ninguna manera. Yo le voy a decir esta noche a usted que es recibir el Espíritu. Cuando el Espíritu se recibe, el Espíritu me convence de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, toda la maldad que está en mí. De justicia, la justicia de Cristo que yo no merecía, que ahora me hace justo ante el Padre. Y de juicio, porque ya no estaré en el día de la ira de Dios y no seré enviado al infierno, sino que Él pagó
pagó por mis pecados. Eso es recibir el Espíritu. Y cuando eso ocurre, el Pedro que había negado 3 veces al maestro, el Pedro que lo había dejado todo y se había ido a pescar, se para, dice, y puesto en pie empezó a predicar. Y ese día todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y entonces sí, después de eso, entonces empezaron a hablar en otras lenguas. Y entonces un estruendo del cielo vino. Pero no todo lo que usted oye que es un estruendo es mover del Espíritu. Y no todo lo que usted oye con lenguas son lenguas de Dios. Yo quiero abrir su discernimiento. Yo no estoy haciendo una iglesia prejuiciosa, no. Yo lo que estoy haciendo es una iglesia que discierne, que sabe la verdad. Creemos en el mover de Dios, claro. Creemos que Él puede caer aquí y moverse con poder, claro. Pero que Él lo hará con un propósito, y que Él lo hará después de que nuestra alma haya sido redimida realmente del pecado. El Espíritu Santo no opera de esa manera. Cuando Él dice ahí que acaso hemos recibido el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe, está hablando de recibir el Espíritu, de la transformación de mi vida para siempre. El Espíritu Santo que me hace un buen esposo, un buen hijo, un buen padre, una buena madre, un buen creyente. Y cuando digo bueno, no mida bueno en las palabras humanas, digo bueno de acuerdo a la ley de Dios. Nadie puede guardar la ley de Dios. Y aquí voy cerrando. ¿Se acuerda del joven rico? Señor, yo he cumplido todos los mandamientos desde que era un niño. El Señor Jesús, porque no le dijo lo que tal vez debió decir, o lo cayó por amor, no sé, dice que el Señor sintió tristeza de ver el muchacho. Pero el joven rico ahí estaba violando el último, codicia. Porque le dijeron: ve y vende todo lo que tienes y da a los pobres. ¿Por qué no lo podía hacer? Por la codicia de su corazón. Entonces él no había guardado todos los mandamientos. Y no solamente estaba violando el último, estaba violando el primero. Amarás al Señor tu Dios por encima de todas las cosas. Alguien llamó a esta realidad el sándwich del Evangelio, donde el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios por encima de todo. Y el último es: no codiciarás nada que Dios no te quiera dar. Porque en el último el Señor Jesús dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el que ama a su prójimo no lo mata, el que ama a su prójimo no le miente, el que ama a su prójimo no lo codicia. ¿Y por qué puede amar a su prójimo así? Porque ama a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué recibieron el Espíritu? Por las obras de la ley. ¿Cuánto vi yo gente que llegó a una iglesia grande en mi tiempo, fundido? ¿Entiende el término fundido? Fundido de pecado, pero fundido de plata. Y entonces tenía un lugar VIP, o un lugar especial de trato con el que estaba al frente, porque entregando esa ofrenda o ese dinero, él recibiría la unción y el Espíritu. ¿Cuánto tendremos que darle cuentas al Señor los que predicamos el Evangelio? Cuando ese hombre creyó que ese hombre predicador le dio el Espíritu, y tal vez hoy esté o ya muerto en el infierno, o revolcándose en su propio pecado, y dijo: ¿y qué pasó? Ese hombre me dijo que al dar esa ofrenda, él a mí nunca me enseñó el Evangelio. Él a mí nunca me enseñó la condición de mi pecado. Él a mí nunca me dijo: yo no te puedo recibir la ofrenda hasta que Cristo no reciba tu corazón. Oh, se fue la iglesia, Dios mío. Verso que sigue y cerremos. 9 y 10. Ya tenemos, dejémoslo ahí. Tan necios sois que se quieren ir a las 9 y 10. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, otra vez con E mayúscula. Fue Él el que comenzó en ustedes. Ahora vas a acabar o acabar en la carne, o terminar en la carne. ¿Qué es eso? Que empezábamos un día en el Espíritu. Eso fue lo que nos enseñaron a nosotros. Y empezábamos espirituales y hasta nos levantábamos a orar, y de repente en la noche pecábamos. Oh, empezamos en el Espíritu y terminamos en la carne. No tiene nada que ver con eso.
comenzó de Dios en nosotros, lo comenzó el Espíritu Santo. ¿Cómo pretenderemos ahora nosotros tratar de hacer lo que comenzó el Espíritu en nuestra propia carne y en nuestra propia fuerza? Es imposible. Esa es la frustración de miles de personas que llegan a nuestros cultos y se van frustradas diciendo: bonito el mensaje, bonito el culto, pero yo no puedo hacer nada de lo que ese hombre dijo. Qué buena conclusión, no te vayas. Parece que el que se va a ir fue el único que entendió el evangelio, que dijo: no puedo hacerlo. Bienvenido, acabas de ser salvo. No como los jóvenes ricos de nuestras iglesias que dicen: yo ya sabía todo eso, y eso que está diciendo el pastor, yo viví ahí, es más, Dios me lo había hablado antier y hoy me lo está confirmando todo, y llevo ahí 20 años, pero nunca he visto la bendición en la operación en tu vida. Porque a lo mejor llevas 6 meses de buena vida espiritual en tu carne, que tú llamas que estás muy bien, pero te he visto de año en año caer de pecado en pecado. Yo no te quiero ver más en esa condición. Yo te quiero ver libre para siempre. Terminemos, ahora sí, por favor, verso 4, rápidamente. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Verso 5, vamos. Aquel pues que os suministra el Espíritu con E mayúscula y hace maravillas entre nosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo lo hace? ¿Es por las obras de la ley? ¿Cómo es? Diga: por el oír, diga: por el oír. Verso que sigue rápidamente, ya se me fue el tiempo ahora sí. Así Abraham creyó a Dios, no hizo nada, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces sabe por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Ya vamos a llegar a la bendición para concluir. ¿Usted quiere la bendición, no? Bueno, ahí vamos. Los que son de fe son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a nosotros los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, el evangelio, diciéndole: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ay, déme una hora para quedarme en ese versículo, por favor. Porque todos los que dependen de las obras de la ley. Por fin llegué donde necesitaba llegar. Nada, ¿dónde están? Se fueron. Ya llegamos donde unimos todo al comienzo. ¿Vamos o no? ¿Bien? ¿Vamos bien o no? Ok, léalo conmigo. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, ¿cómo están? Bajo maldición. ¿Qué pasa, pastor? Yo voy todos los... Yo no fallo esos cultos suyos, cada 8. Soy cadochero, pero de esos de cada 8 días, pero fiel. Pero fiel, no importa cada 8, pero fiel. Y entre más trato y más y le doy duro, más maldición veo, pastor. Porque es que lo estás haciendo en tus obras. Y el que activa la ley está bajo maldición. Pues está escrito: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Mi Padre está en todas. Ya le mostré al joven rico que creía que había guardado los mandamientos y estaba violando nada menos que el último y el primero. No hay nadie aquí en la tierra que tenga esa capacidad de vivir en todo lo que está escrito en el libro de la ley. Solo hubo uno, y solo él fue el puente para los que siguen, que lo harán. Se fueron, ahora sí. ¿Usted pensó que nadie iba a llegar a ese punto? No, es que yo no podía decirle a usted que usted y yo podemos llegar a ese punto si no le revelaba el comienzo, porque le iba a meter era egolatría religiosa. Ahora que ya entendimos que no somos nada, sino que hay que pasar por el puente de aquel que fue maldito por nosotros, ahora entonces podríamos nosotros comenzar esta noche el segundo punto del mensaje en Romanos capítulo 8 verso 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y entonces el verso más adelante dice que nosotros hacemos morir las obras de la carne por el Espíritu. ¿Pueden ponerme el verso, por favor? Búscalo. Romanos capítulo 8 verso, ya te voy a decir. Y ahí cierro. 9. Gracias. 7.
7. Por cuando los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco no pueden. Ok, vamos. Y ahorita ya vamos a Gálatas y cerramos. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, está hablando ya de las nuevas criaturas. No ven los cristianos nominales que vienen y todavía viven en pecado y activan maldición día a día. No, las nuevas criaturas. Ahora sí está conmigo. Los que hemos sido nacidos de nuevo. Ahora sí, mas vosotros no vivís según la carne, sino según, si es que el Espíritu con E mayúscula, el que Gálatas nos dice que recibimos, mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero déjeme, yo le leo un verso que es muy importante. Todo ahí nos vamos a quedar. Bueno, que desde el versículo 2, por favor, y ahí yo voy para Gálatas y terminamos. Verso 2, gracias. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ahí está la ley de Gálatas que hablábamos ahorita. Nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Verso que sigue. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo 12 para cerrar. Así que, hermanos deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, ¿se acuerda del Espíritu? El que recibimos, no el que me tumbó, no el que me hizo temblar, no, el que me transformó de corazón. Ese Espíritu ahora me da a mí la habilidad que por el Espíritu yo puedo hacer morir las obras de la carne. No me están oyendo, eso no le bendigo. Si yo por el Espíritu con E mayúscula hago morir las obras de la carne, no estaré más en pecado. Y entonces no hay manera que la maldición esté operando en mi vida. La bendición será una realidad en mí. Porque aunque la carne quiera pecar, ahí no está diciendo que no habrá más tentación, ahí no está diciendo que no habrá más lucha. La carne todos los días se levantará, pero por el Espíritu yo haré morir las obras de la carne. Alguien me dice amén esta noche. Sí se puede vivir una vida de santidad, sí se puede vivir una vida de justicia, sí se puede vivir la nueva vida en Cristo, donde las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Sí se puede vivir una vida de integridad, sí, claro. No, ¿quién te dijo? Tarde o temprano caerás. No, porque ya no soy yo, ahora el Espíritu que está en mí, Él hará morir las obras de la carne. Y entonces viviré en la bendición completa de Dios. Pastor, ¿sentiré deseo por adulterio? Sí, pero el Espíritu que está en mí hará morir las obras de la carne. Pastor, ¿sentiré deseo de mentir? Muchas veces, pero el Espíritu que está en mí hará morir las obras de la carne. Y ya no viviré de acuerdo a las obras de la carne. Aunque la carne quiera, hay una realidad: ya no puedo pecar. La carne siempre quiere, pero ya no puedo, porque ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Ahora el Espíritu hace en mí que mueran las obras de la carne. Qué bendición, oh Padre Santo.